hacer un repaso de lo que necesiten de los contenidos antes del segundo parcial, que es el viernes 14 de noviembre. Bueno, esto que ven acá, yo fui haciendo algunos recortes del apunte sobre álgebras de Boole que está en el aula virtual, como para poder ir explicando el tema, ir leyendo ya las definiciones que están escritas, y acá van a ver que tenemos unas cuantas propiedades en este tema, y después vamos a hacer algunos ejercicios como para practicar. Hoy nos vamos a dedicar a entender en principio qué es un álgebra de Boole, y en segundo lugar a trabajar con subálgebras, ¿sí? Estos son los dos temas que hoy nos vamos a dedicar a ver. Para la clase del viernes nos vamos a enfocar en simplificar expresiones booleanas y en trabajar con circuitos booleanos, ¿sí? Esas dos cuestiones las vamos a dejar para el viernes. Hoy nos vamos a enfocar en qué es una álgebra y cómo identificar una subálgebra. Bien. Una álgebra de Boole es una estructura algebraica. Cuando uno habla en álgebra de una estructura, habla de un conjunto, que puede ser de números o no, un conjunto de cosas que cumplen con ciertas propiedades, con ciertas características, ¿sí? Hay estructuras algebraicas que podrían resultarnos más conocidas, aunque nosotros en esta materia no las hemos visto. Suelen verse en materias como álgebra, pero, por ejemplo, la estructura de grupo, de cuerpo, son estructuras algebraicas un poco más conocidas porque corresponden a estructuras de conjuntos de números. Por ejemplo, el conjunto de los números reales tiene estructura de cuerpo. ¿Por qué? Porque cumple ciertas propiedades entre sus elementos, ¿sí? Hay ciertas propiedades que se dan con las operaciones con números reales que le dan al conjunto de los reales lo que se denomina estructura de cuerpo. Bueno, nosotros hoy nos vamos a dedicar a entender qué estructura tiene un álgebra de Boole, qué tiene que pasar para que un determinado conjunto cumpla con ser esa estructura algebraica, ¿sí? Entonces, vamos a definir a un álgebra de Boole como una estructura algebraica formada por un conjunto B que va a estar dotado de dos operaciones, y vamos a tener un conjunto B, que podrá ser de números, después veremos qué clases de estructuras nos van a servir a nosotros, y vamos a tener la operación suma y la operación multiplicación, que cuando decimos suma y multiplicación no tiene por qué ser la suma y la multiplicación que conocemos, ¿sí? Va a haber dos operaciones, después veremos cuáles pueden ser. Por ejemplo, para nosotros una operación podrá ser calcular el mínimo común múltiplo, y eso para nosotros va a ser la operación producto. Una operación podrá ser calcular la conjunción. ¿Vieron la conjunción de lógica? Bueno, esa para nosotros va a ser la operación producto, ¿sí? Dentro de este conjunto B, que puede ser de números o de otros elementos, además de definirse estas dos operaciones, que vamos a llamar suma y producto de forma general, pero no tienen por qué ser la suma y el producto como los entendemos normalmente, también va a haber un elemento neutro, ¿sí? Que vamos a llamar 0 y 1, que no tiene por qué ser el número 0 y no tiene por qué ser el número 1. Veremos según el caso quiénes son los neutros para cada operación. La estructura que queda determinada por este conjunto B, la operación suma, el neutro para la suma, que lo vamos a llamar de forma genérica 0, la operación multiplicación, y el neutro para la multiplicación, que lo vamos a llamar de manera genérica 1, satisfacen estos axiomas, estas 10 propiedades que quedan enumeradas a continuación. Un álgebra de Boole es una estructura que tiene todo esto, que tiene las dos operaciones, que genéricamente llamamos suma y producto,
los dos neutros que genéricamente llamamos 0 y 1, que son los neutros para estas operaciones, y que cumple con estas 10 propiedades. Las propiedades son, primero, la asociativa, tanto para la operación suma como para la operación producto. ¿Sí? Uno puede agrupar, asociativa quiere decir que uno puede agrupar. Si yo tengo que sumar 3 elementos, puedo agrupar estos dos y sumarle después el tercero, o puedo agrupar de esta otra manera y el resultado da lo mismo. Cuando uno habla de propiedad, habla de que el resultado no cambia. Si mi resultado fuera a dar distinto, si yo agrupo de una manera o agrupo de otra, no sería asociativa. ¿Sí? Asociativa quiere decir que da igual. Pasa para la suma y pasa para el producto. Acá van a ver que todas las operaciones se cumplen, todas las propiedades, perdón, se cumplen para la suma y para el producto, para las dos. No es que se cumplen para una sí y para la otra no. Otra propiedad es la conmutativa. La suma va a ser conmutativa y la multiplicación va a ser conmutativa. Da lo mismo en un orden que en el otro. Otra propiedad es la de elemento neutro, para la suma y para el producto. El elemento neutro para la suma va a ser el 0, lo que vamos a llamar de forma genérica 0, y la operación y el neutro para la multiplicación va a ser lo que genéricamente llamemos 1. El neutro lo que hace es que si yo a un cierto elemento A le sumo el neutro, me devuelve el número A de vuelta, o el elemento A de vuelta. Lo mismo pasa con el neutro para la multiplicación. Si a un elemento A yo lo multiplico por el neutro para la multiplicación, que genéricamente estoy llamando 1, me devuelve, esa operación me devuelve el elemento A nuevamente. Después se cumplen dos, que acá por ahí nos va a hacer un poco de ruido, porque esto sería algo medio nuevo, que son las leyes distributivas. ¿Y por qué digo algo nuevo? Bueno, porque la distributiva se cumple para la multiplicación, pero para la multiplicación, pero para la suma también. Esto quiere decir lo siguiente. Si uno tiene, en este caso, la multiplicación de un elemento A respecto de la suma de los elementos B y C, se puede distribuir el producto, que eso no nos haría ruido porque es algo que ya conocíamos. Puedo hacer A por B y después sumarle A por C. Pero también se va a cumplir la distributiva de la suma respecto del producto. Si yo tengo un elemento A más un elemento B por C, fíjense que acá los que están agrupados son B por C, y se está sumando el elemento A. Bueno, acá también se puede distribuir. Se puede hacer A más B, que es lo que tenemos acá, por A por C, por A más C, perdón, que es lo que tenemos acá. Entonces, se distribuyen las dos operaciones, el producto respecto de la suma y la suma respecto del producto, ¿sí? Lo voy a escribir. Se distribuye el producto de la suma, esto ya lo conocíamos con los números reales. Quedó distribuye, pero es una pavada, pero por ahí. Ah, distribuye, sí, gracias. El producto respecto de la suma, pero también la suma respecto del producto. Respecto del producto. Ahí está. Bueno, ¿esto hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Últimas dos propiedades que se van a cumplir, que es la existencia de un complemento, ¿sí? Para todo elemento en este álgebra de Boole va a existir un elemento que le vamos a poner un apóstrofe, va a ser como prima, ¿sí? El elemento A', que vamos a llamar complemento de A. Este complemento satisface lo siguiente. Es el complemento para la suma, pero también para el producto.
A sumado con su complemento me da 1. ¿Uno quién era? ¿El neutro de la suma o del producto? ¿Del producto? Del producto, ¿sí? Fíjense acá cómo se cruza. Si yo a un número o a un elemento le sumo su complemento, voy a obtener el neutro, pero el de la otra operación, del producto. Y el elemento A por su complemento me da 0, que es el neutro de la suma, de la otra operación. Entonces, esto también lo vamos a escribir. La suma de un elemento con su complemento nos da el neutro para el producto. El producto entre un elemento y su complemento nos da el neutro para la suma. ¿Sí? Sería como algo medio cruzado. Bueno, si un conjunto tiene definidas estas dos operaciones y estos dos neutros y cumple con estas 10 propiedades, entonces va a ser un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole podríamos llegar a conocer es la que cumple el conjunto formado por el 0 y el 1 con las operaciones conjunción y disyunción, ¿sí? Estas son las operaciones lógicas, conjunción y disyunción. Los que cursaron matemática básica habrán visto que tratamos el tema de la conjunción y la disyunción, pero no nos dedicamos a hacer tablas de verdad. De todos modos, sé que en materias de programación ustedes suelen ver esto y lo suelen ver con ceros y unos. Entonces, vamos a pensar acá lo que se está marcando en estas tablas. En estas tablas me están diciendo cómo funcionan estas dos operaciones. La operación conjunción, que para el álgebra de Boole va a ser el producto, funciona de manera tal que si yo hago 0, conjunción 0, que sería falso con falso, me da falso. 0, conjunción 1, que sería falso con verdadero, los unos son lo que ustedes representan como verdadero, y el 0 lo que sería falso, también da 0, ¿sí? De hecho, vieron que cuando trabajamos con esto en matemática básica, dijimos que para que la conjunción sea verdadera, los dos tenían que ser verdaderos. Bueno, acá tienen que ser los dos unos. 1, conjunción 1, nos va a dar 1. La disyunción para nosotros va a ser lo que en álgebra de Boole definimos como operación suma. Y la disyunción era lo que coloquialmente uno lee como O. La idea es que cuando uno tiene una disyunción, con que se cumpla una de las dos operaciones, una de las dos, nos alcanza. Con que una sea verdadera nos alcanza. El tema es cuando son las dos falsas. 0, disyunción 0, nos daría 0. Ahora si uno hace 0, disyunción 1, que sería falso con verdadero, eso ya da verdadero, ¿sí? 1. Entonces, estas operaciones que tenemos acá cumplen con todos estos axiomas que teníamos enumerados acá. Fíjense cómo la operación suma, que es para nosotros la disyunción, cómo se comporta con el 0. Nos devuelve el número, el elemento A. Si yo tengo 0, disyunción con el 0, me da el mismo 0.
Si yo tengo 1 disyunción con el 0, me da el mismo 1. Si yo tengo, ¿se ve? Como queda lo mismo. En cambio, para el producto se comporta al revés. El elemento producto con el 1, que sería la conjunción para nosotros, nos da el mismo elemento. Si yo hago 1 producto con el 1, me da el mismo 1. Ahora, si yo hago 1 producto con el 0, me da otra cosa. Cumple con la ley distributiva, ¿sí? Nosotros en matemática básica no trabajamos demasiado con esto, pero los que hayan cursado álgebra y lógica computacional del plan viejo, sí lo trabajábamos un poquito más y se cumplen las leyes distributivas. Por ejemplo, si uno tiene A conjunción B disyunción C, acá se puede hacer la distributiva de la conjunción. Y lo mismo con la distributiva de la disyunción. También se cumple la existencia de complementos, ¿sí? El complemento del 0 es el 1, que el complemento sería la operación negación con las proposiciones lógicas. Si uno hace la negación de algo falso, me da verdadero. Si uno hace la negación de algo verdadero, me da algo falso. También se cumplen estas últimas dos propiedades que por ahí pueden sonar raras. A suma su complemento, da 1. Acá sería el número, podemos pensar que A es el 1, y la suma sería la disyunción. 1 disyunción con su complemento sería 1 disyunción con el complemento de 1, que es el 0. Y si uno tiene 1 disyunción el 0, me queda 1. Entonces la suma da el 1. Y el producto con el complemento nos va a dar el 0. 1 producto, que para nosotros es la conjunción, con el complemento sería 1 conjunción el 0. Y esto nos da 0. 1 conjunción el 0 nos da 0. Lo mismo pasa si en vez de tomar el 1 tomamos el 0. Este álgebra de Boole es muy chiquita, tiene solo 2 elementos. Uno tiene 0 disyunción el complemento de 0, sería 0 disyunción 1 y esto da 1. Si uno tiene 0 disyunción 1, me da 1. Y si lo hacemos con la conjunción, 0 conjunción el complemento de 0 sería 0 conjunción con el complemento de 0, que es 1. 0 conjunción 1, 0 conjunción 1 nos da 0. Las 10 propiedades que enumeramos antes, en este conjunto súper chiquito de 2 elementos, se cumplen, ¿sí? Por eso esta estructura es una álgebra de Boole. O sea, acá la estructura es el conjunto B, formado por el 0 y el 1, la operación suma, que en este caso sería la disyunción, con su neutro, que es el 0, la operación producto, que es la conjunción, con su neutro, que es el 1. ¿Sí? La estructura es esta y es un álgebra de Boole. Otro conjunto que tiene estructura de álgebra de Boole son conjuntos de números que cumplen con propiedades de los divisores, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los divisores de 70 es un álgebra de Boole, con las operaciones suma, definida como el divisor común mayor entre dos elementos, y producto, definida como el mínimo común múltiplo entre dos elementos. Además, el complemento de un número se define de esta manera, que sería
el número por el cual hay que multiplicar a otro para llegar a 70, que es el número del cual estamos buscando los divisores. Fíjense que 70, si uno hace la descomposición en factores primos, 70 dividido 2 da 35, 35 lo puedo dividir por 5 da 7, 7 se puede dividir por 7, llego al 1. O sea, 70 se descompone como 2 por 5 por 7. Fíjense que es un número en el que no hay cuadrados, no tenemos 2 al cuadrado, por ejemplo, por 5 por 7. Tampoco tenemos 2 por 5 al cuadrado por 7. Tampoco tenemos un cubo, 2 al cubo por 5 por 7. Cada uno de los primos aparece una sola vez. Bueno, cualquier número que tenga estas características, que sea como un producto simple entre primos distintos, va a cumplir con ser un álgebra de Boole. El conjunto de sus divisores va a constituir un álgebra de Boole, ¿sí? Esto pasa con 70, pasaría también con 14, por ejemplo, que es solo 2 por 7, pasaría con 30, que es 2 por 3 por 5. Veamos las tablas de las operaciones, acá van a ser un poquito más largas. La operación suma la tenemos representada en esta tabla. Y cuando hablamos de suma, dijimos que hablábamos de los divisores, del divisor común mayor entre dos elementos. Entonces, por ejemplo, acá en esta fila, lo que se está calculando es el divisor común mayor entre el 1 y cada uno de los otros números que componen este álgebra de Boole, que son los divisores de 70, ¿sí? El 1, el 2, el 5. Entonces, fíjense que el divisor común mayor entre 1 y cualquiera de estos números va a ser el 1. Ahora, cuando ya voy al divisor común mayor entre 2 y cualquiera de estos números, bueno, va variando. Por ejemplo, el divisor común mayor entre 2 y 1 es el 1. El divisor común mayor entre 2 y 2 es el 2. El divisor común mayor entre 2 y 5 es el... Ah, está mal acá. Es el 1. Vamos a corregirlo. Acá es el 1. El divisor común mayor entre 2 y 7 es el 1. El divisor común mayor entre 2 y 10, como son pares, es el 2. ¿Sí? Y así puedo seguir. Cuando voy al 70, fíjense lo que pasa con el 70. El divisor común mayor entre 70 y cualquiera de estos números es cualquiera de esos números. ¿Sí? Entre 71 es el 1. Entre 72 es el 2, porque todos estos son divisores de 70. Entre 75 es el 5. Entre 77 es el 7. Entre 70 y 10 es el 10. Entre 70 y 14 es el 14. 70 y 1 van a ser los neutros. ¿Sí? En este caso, 70 es el neutro para la suma. Cuando vos calculás acá, que la operación la escribiríamos así nosotros, 70 más 1, que en definitiva significa que lo que hay que hacer es el divisor común mayor entre 71, me da el mismo número, ¿sí? Esto sería lo que antes estábamos escribiendo como A más 0. Ese es nuestro 0, ¿sí? A más 0 me devuelve el número A. Bueno, ¿quién es el número A en este caso? El 1. Y este es el 0, ¿sí? Lo mismo si hacemos 70 más 2. Esto me devuelve el número 2, porque tendría que calcular el divisor común mayor entre 72, que es el 2. Entonces, 70 para nosotros es el 0, ¿sí? Es el neutro para la suma. Vamos a la operación producto. En la operación producto se calcula el mínimo común múltiplo.
Y fíjense qué pasa cuando calculamos el mínimo común múltiplo entre cualquier número y el 1. El mínimo común múltiplo entre 1 y 1 va a ser 1. Entre 1 y 2 va a ser 2. Entre 1 y 5 va a ser 5. Entre 1 y 7 va a ser el mismo 7. Entre 1 y 10 va a ser el mismo 10. Entre 1 y 14 el mismo 14. El 1 es el neutro para la operación mínimo común múltiplo, para la operación, entre comillas, producto, ¿sí? Porque todos los números son múltiplos de 1. Entonces, 1 que justo es 1 como el 1 que usábamos para simbolizar el neutro del producto, ¿sí? Pero la idea sería que no tiene por qué ser el 1 y el 0. Fíjense que el 0 acá fue 70. 1 es el 1, o sea, el neutro para la operación producto. Y este era el neutro para la operación suma. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, cualquier cosa pregunten, ¿eh? Estos temas al principio, a mí me costó, ¿sí? Complemento. El complemento de 1 es 70. El complemento de 2 es 35. Fíjense que si uno hace 1 por 70 da 70, 2 por 35 da 70. El complemento de 5 es 14, 5 por 14 da 70. El complemento de 7 es 10, 7 por 10 da 70. Y fíjense que después se cruzan. Si el complemento de 7 era 10, el complemento de 10 va a ser 7. Si el complemento de 5 era 14, el complemento de 14 va a ser 5. Si el complemento de 2 era 35, el complemento de 35 va a ser 2. Y los neutros son complementarios entre sí. El complemento de 1 es el neutro para la suma, que es 70. El complemento de 70 es el neutro para el producto, que es el 1. ¿Sí? Esto que escribí acá cumple con las 10 propiedades, con esos 10 axiomas que habíamos escrito en la primera pantallita. ¿Sí? Bueno, a ver un ejercicio. Considerando el álgebra de Boole formada por los divisores de 70, que en este caso está escrita de esta manera, A sub 70, que está formada por números naturales tales que cada uno de estos números n divide a 70, con estas tres operaciones que definimos en la pantallita anterior. La suma es el divisor común mayor, el producto es el mínimo común múltiplo, y el complemento se calcula haciendo 70 dividido el elemento, que la idea sería que de acá uno podría desprender que el complemento multiplicado, como conocemos la multiplicación, ¿no? Por el número A da 70. Bien, siempre conviene tener definido por extensión el conjunto. Nosotros acá al conjunto lo tenemos definido por comprensión. Nos están contando qué elementos tiene el conjunto sin decirnos cuáles son. Nos dice la característica que tienen los elementos. Sería bueno tener al conjunto definido por extensión, indicando cuáles son todos los elementos. Los divisores de 70 que los teníamos en lo anterior, pero los volvemos a escribir, son el 1, el 2, el 3 no, el 4 no, el 5, el 6 no, el 7, 8 y 9 no, el 10. Fíjense que cuando llego a este punto, yo arranqué por el 1, que ya sé que divide a todos los números, y cuando llego a este punto me encuentro con que 7 por 10 da 70. Entonces, para encontrar los que siguen, puedo aprovechar esto. 7 por 10 da 70. Bueno, 5 por cuánto da 70? Por 14, para no estar probando uno por uno. 2 por cuánto da 70? Por 35. ¿Y 1 por cuánto da 70? Por 70. Los divisores de un número ordenados de menor a mayor, los positivos, arrancan en 1 y terminan en el mismo número, que en este caso es el 70.
Ya está, me puedo quedar tranquilo de que son todos los divisores de 70. Pregunto, ¿cuántos divisores son positivos? 8. 8. Un álgebra de Boole siempre va a tener cantidad de elementos que sea potencia de 2. Un álgebra de Boole no puede tener 9 elementos, no puede tener 10 elementos. Puede tener 2 elementos, como nos pasó en este caso, eran estos dos, porque es una potencia de 2. Puede tener 8 elementos, como nos pasa con los divisores de 70. Puede tener 4 elementos, que es una potencia de 2, que es 2 al cuadrado. Puede tener 16, puede tener 32. Ahora no puede tener otra cantidad de elementos que no sea potencia de 2. Si tenemos un conjunto con una cantidad de elementos que no es potencia de 2, no va a poder ser un álgebra de Boole. Bien, nos pide calcular estas operaciones, ¿sí? La idea es que cuando veamos estas operaciones, tratemos de abstraernos un poco y pensar que la suma no es sumar los dos números, sino que la suma es calcular su divisor común mayor y que el producto no es multiplicar esos dos números como conocemos a la operación multiplicación, sino que es calcular el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el primero. El primero pide que hagamos el complemento de 1 más 2 multiplicado por 5. A eso le tenemos que calcular después el complemento y multiplicarlo por 7. Bueno, arranquemos por los paréntesis, ¿sí? Acá hay que separar en términos. Cuando digo separar en términos es respetar cómo están agrupadas las cosas, porque acá la separación en términos no es como la conocíamos con la operación suma y producto con números reales. No es que los más y los menos separan en términos. Acá no funciona así. Acá me van a tener que mostrar con paréntesis cómo quieren que agrupe. No es que una operación tiene prevalencia sobre la otra o mayor importancia sobre la otra. Bien, arranco por el paréntesis. 2 por 5. ¿Qué significa hacer 2 por 5 en este álgebra de Boole? El mínimo común múltiplo. Calcular el mínimo común múltiplo. ¿Y quién es el mínimo común múltiplo entre 2 y 5? 10. 10, muy bien. Ahora, a este 10 le voy a tener que calcular su complemento. ¿Quién va a ser el complemento de 10? Fíjense cómo se definía el complemento, ¿no? Dividiendo por 70. Claro, sería 70 dividido 10. ¿Y eso me da? 7. 7, muy bien. Ahora, a este 7 lo voy a tener que multiplicar por 7. Y cuando digo multiplicar por 7 me refiero a la operación multiplicación, que es calcular el mínimo común múltiplo. ¿Y quién es el mínimo común múltiplo entre 7 y 7? ¿7? El mismo 7, ¿verdad? Bien, ahora, fíjense que me centré en estos corchetitos, porque así está agrupado. Me voy ahora con el complemento de 1, el complemento del neutro, que es el otro neutro, que es el 70. Ahora, a 70 le tengo que sumar 7 y no me da 77, ¿sí? No tengo que sumar 70 más 7. Lo que tengo que hacer es la operación suma de este álgebra de Boole, que implica calcular el divisor común mayor. ¿Quién es el divisor común mayor entre 70 y 7?
7. 7. Muy bien. Esa es la respuesta de esta operación, de este cálculo combinado dentro del álgebra de Boole con las operaciones como me las definieron. ¿Sí? No es difícil, pero al principio cuesta disociar un poco que el por y el más no son como los conocemos, sino que acá representan divisor común mayor y mínimo común múltiplo. Bien, voy con el 2. Profe, El 2, sí, entonces la multiplicación es para el mínimo común múltiplo sí, y la suma es para el máximo común divisor. sí, porque así lo definieron, Osh. ¿sí? En general se suelen definir así. ¿Ha pasado alguna vez que en algún examen quedaron definidas al revés? Que en realidad, bueno, no podría pasar, ¿sí? Podría pasar que estén definidas al revés. Siempre fíjense cómo están definidas. Esto es lo más común, que la suma sea el divisor común mayor y que el producto sea el mínimo común múltiplo. Pero siempre miren cómo se definieron. Bien, el 2 es más cortito. 10 complemento, lo calculamos hace un ratito, era 7. Se hacía haciendo 70 dividido 10. A 7 le tengo que sumar 7. Sumar significa calcular el divisor común mayor. El divisor común mayor entre 7 y 7 es el mismo 7. Y a este 7 lo tengo que multiplicar por 2. Multiplicar significa calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 7 y 2, ¿quién es? 14. 14, muy bien. Justo 7 por 2 daría 14 si multiplicamos como convencionalmente, pero es una casualidad, ¿sí? No se confundan con eso, que es muy común que se confundan con eso. Bueno, y el último de los que propongo acá pide hacer 14 por 35, a esto calcularle el complemento y luego sumarle el producto entre 2 y 5. Bien, 14 por 35. Multiplicar quiere decir calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 14 y 35, ¿quién es? 7. ¿Ese es el mínimo común múltiplo? No, es el divisor. Es El el máximo máximo común. común Sí. divisor. Dios. Eso sería si tuviéramos que sumar. Acá es ¿cuánto? 70 será. 70, ¿sí? Porque 14 es 2 por 7 y 35 es 5 por 7. Si querés el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo, estoy diciendo bien, tenés que hacer 2 por 7 una vez, por más que se repite, por 5, y es el 70. 70 complemento, bueno, el complemento del 70 es el otro neutro, que es el 1. A esto le tengo que sumar el producto entre 2 y 5. El producto entre 2 y 5 es buscar el mínimo común múltiplo entre 2 y 5, que es 10. El primer múltiplo que tienen en común, 2 y 5, es el 10. Y 1 más 10 significa ser el divisor común mayor entre estos dos números. El divisor común mayor entre 1 y 10, ¿quién es? 1. El 1. Muy bien. Y ahí terminó entonces este cálculo combinado. Fíjense que traté de ser bastante ordenada para resolverlo. Fui yendo para abajo. Traten de hacer eso, ¿sí? Y sobre todo traten de paso a paso escribir todo, porque por ejemplo, si yo agarrara esto, ¿no? Tengo así, tengo 14 por 35 y pongo para el costado 70 y ahí le agrego el complemento que acá no estaba y pongo esto es 1 y ahí le agrego el más 2 por 5. En realidad lo que estoy escribiendo es una barbaridad.
porque estoy poniendo iguales entre cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces traten de ser ordenados al resolver un cálculo combinado, porque ya estamos en un momento de la vida en el que este tipo de cosas ya no pueden pasar, ¿sí? Eh, La idea es que transitaron alguna materia ya de matemática en la universidad y estas cuestiones que por ahí a uno le parecen una pavada no son pavadas. Pues si yo estoy poniendo que esto que escribí acá es igual a esto que está a la derecha, tienen que ser cosas iguales, ¿sí? Y no son cosas iguales si yo empiezo a agregar operaciones o números. Así que para evitarnos eso, a veces es mejor escribir para abajo. Bien, bueno, acá tenía planteado otro ejercicio que también es un álgebra de Boole. La idea es que va a ser muy similar, ¿sí? La realidad es que va a ser muy similar, pero me gustaría que hagan algo ustedes, así que los dejo un minuto que piensen cuáles son los divisores de 210. Fíjense que acá ya no es 70, es 210. A ver qué les queda y que me digan ustedes cuál es el conjunto, ¿sí? Las operaciones se definen de la misma manera, excepto que el complemento ahora va a tener que ser algo tal que al multiplicar un número con su complemento me dé el 210, que es el neutro, ¿no? Pero bueno, díganme ustedes cuáles son los elementos de este álgebra de Boole. Si quieren, piénsenlos un minuto y cuando los tengan a todos me dicen cuáles son. Recuerden que si es un álgebra de Boole, no va a poder tener 12 elementos. O tiene 8, o tiene 16, o tiene 32. Potencia de 2, ¿sí? De este álgebra de Boole. Sí, sí, Bueno, son, ¿me los dictan? son cuatro. 2, 3, 5 y 7. ¿Vos decís, son solo estos? Claro. ¿Y el resto qué opina? Juanca, había que descomponerlo si yo entendí cualquier cosa. Bueno, está bien lo que decís que 210 tiene como descomposición primaria, descomposición en factores primos, 2 por 3 por 5 por 7. Eso está perfecto. Ahora, el álgebra de Boole está formada por los divisores de 210. ¿Son solo esos 4 números los divisores de 210? Sí, que ya escuché que volvió la luz. Me prendió No, el coso. no, tenés razón. No, serían mucho más. Yo hice la descomposición, pero creo que serían. En realidad, eh, ¿cuántos Son Entramos 16. son? en Según la propiedad de la cantidad de divisores, teniendo la descomposición, sabemos cuántos son, o no, cuántos divisores positivos. acá la cuenta que habría que hacer es 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1, ¿no? O sea, 2 por 2, voy a poner el por con puntito. Ahí, 2 a la cuarta, 16. Así que en principio sabemos que el 1, que está en todas, va a estar, 2, 3, 5 y 7 van a estar y hay que empezar a buscar. 8 y 9 acá no, 10 sí, 14 11, y 15. 12 no, 14, 14 sí, 15, Profe, y ahí al llegar 14 por 15 es 210, ¿no? Entonces ya 14 por indirectamente 15.
Muy bien, Y ahí perfecto. ya es Entonces, constante, ¿no? porque son justo dos divisores consecutivos que multiplicados dan nuestro número en cuestión, así que muy bien, ahora para buscar los que quedan es muy fácil. ¿10 por cuánto da 210? 21. Por 21, muy bien. ¿7 por cuánto da 210? Por 30. ¿5 por cuánto da 210? 42. 42, muy bien. Después 3 por 70 da 210, 2 por 105 y 1 por 210. Y cuento a ver si están todos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos comimos algo, chicos. A ver dónde nos comimos algo. Tienen que ser 16. 1, 2, 3, 5 y 7, hasta ahí vamos bárbaro. 6 dicen acá. No leí quién. El 6, sí, muy Mateo. bien. Y ahí están los dos que nos faltan. Sí, el Claro, 6 entre también medio. Entre 5 y 7 quedó el 6 que era. estaba el 6. Acá 6. Y ese nos va a dar otro de los que nos faltan, porque 35. habíamos que, claro, que es el 25, que es el 35, claro. 35. Sí, 35. Acá nos había quedado así, que 7 por 30, esto era así. Este por este por este, 7 por 30, 6 por 35, este tampoco está, vamos a ponerlo en rojo. Y después los que seguían ya eran los que teníamos. 32, 70, sí, 70, 105 y 210. Fíjense que nos faltaban justo dos que son complementos, ¿sí? Entonces, siempre en un álgebra de Boole tienen que estar los complementos. Y siempre las operaciones tienen que ser cerradas en un álgebra de Boole. Por ejemplo, si yo no tenía este 6 y quiero trabajar con este 2 y con este 3 y calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Si yo no tenía el 6, la operación no se considera cerrada dentro del conjunto. Cerrada quiere decir que si yo hago una operación entre dos elementos del conjunto, el resultado también tiene que estar adentro del conjunto. No puede ser un número nuevo que yo no tenga dentro del conjunto, ¿sí? Eso es importante. Es importante para lo que sigue en un ratito, que son las subálgebras. Bien, sabiendo que el álgebra de Boole es esta, lo que nosotros vamos a hacer ahora es trabajar con las operaciones, ¿sí? La primera nos pide hacer el complemento de 1 más, bueno, toda esta cuenta. Fíjense, justo acá nos pide 2 por 3, que es lo que dije recién. Recuerden separar en términos. 2 por 3, mínimo común múltiplo entre 2 y 3, es 6. Y el complemento de 6 nos quedó que era 35, que eran justo los dos que nos faltaban escribir en el conjunto. Ahora hay que hacer 35 por 5. El producto, recordemos, que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 35 y 5, ¿quién va a ser? 5. No es el máximo común divisor, no es la suma, es el mínimo común múltiplo. Tiene que ser múltiplo de los dos. 35. 35, muy bien. ¿El complemento del 1 quién es en este ejercicio? En el ejercicio anterior era 70, porque era el otro neutro.
Acá uno de los neutros va a ser el 1 y otro va a ser 210. 210. Acá el complemento del 1 es el 210, que es el otro neutro. Y la suma, el divisor común, la suma es el divisor común mayor entre 210, que es el neutro para la suma, y 35, ¿quién va a ser? 35. 35, muy bien. Bueno, les doy 5 minutos para que hagan ustedes las otras dos operaciones y me digan cuánto les dio, ¿sí? Respeten los paréntesis, los corchetes. La primera, mínimo común múltiplo entre 7 y 10, ¿cuánto les daría? 70. 70, muy bien. Y de esto quiero el complemento. El complemento de 70 es 3. 3. 3, muy bien. Y le quiero sumar 6, o sea, divisor común mayor entre 3 y 6. 3. Perfecto, muy bien. Ese es el resultado entonces de la segunda. Esto, si es un examen, tiene que estar todo, ¿eh? No puede estar solo el resultado. Tiene que estar el desarrollo completo y, como dijimos antes, traten de ser ordenados. ¿Y la tercera cuenta la pudieron arrancar? Algo que no dije, pero que está bueno tener en cuenta, es el ejercicio no me pedía escribir por extensión al álgebra de Boole, no me pedía que haga esto, que indique todos los elementos. Pero el hecho de tener en claro cuáles son los elementos de este conjunto, a mí me permite analizar si las cosas que voy respondiendo tienen sentido. Por ejemplo, si a mí se me ocurre, que no tendría que pasarme, pero poner 3 más 6, 9, bueno, el 9 no está acá adentro, así que el 9 no puede ser resultado de la cuenta, ¿sí? Entonces, todo lo que a mí me vaya quedando como valores dentro del cálculo tienen que ser elementos que sean del conjunto. Entonces, tener el conjunto definido por extensión a mí me permite ir chequeando que todo lo que yo voy poniendo sea parte de mi conjunto y sea algo coherente con el ejercicio. Entonces, por más que no me lo pidan, conviene que lo escriba para tener claro cuáles son todos los elementos con los que puedo trabajar. Bueno, 2 más 35 es el divisor común mayor entre 2 y 35. ¿Que quién es? 2. ¿El 2 divide al 35? El 1 entonces. Es el 1. Son números coprimos, ¿sí? Su divisor común mayor es el 1, no tienen otros divisores en común. 1. Y a esto lo tengo que multiplicar por el complemento de 5. El complemento de 5 habíamos dicho que era 42. 42. Muy bien. 5 por 42 da 210. Al resultado de esto después le tengo que sumar 3. Bueno, 1 por 42. Mínimo común múltiplo entre el 1 y el 42. ¿Quién es? 42. 42. Y a esto le tengo que sumar 3. ¿Sí? Recuerden que el 1 en estos casos es el número, elemento neutro para la operación producto. Y 42 más 3 es el divisor común mayor entre 42 y 3, que es el 3. El 3 divide a los dos y es el más grande que divide a los dos. Resultado de la cuenta. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, a los chapazos probá.
¿Les parece que voy rápido? No, es complejo nomás, pero sí, se entiende. Hay que engancharlo de la Dale, vuelta. dale. Bueno, es práctica, ¿sí? Em, Me preocupaba estar siendo muy lenta, por eso les pregunto, porque por ahí se estaban aburriendo. Bueno, em, subálgebra. Una subálgebra es un subconjunto, o sea, nosotros vamos a tener esto, un conjunto que va a ser una álgebra de Boole, por ejemplo, la que estábamos trabajando recién en el ejercicio anterior, los divisores de 210, que es una álgebra de Boole. Una subálgebra va a ser un subconjunto, lo voy a llamar ese, que va a estar dentro de este conjunto más grande, pero que es una álgebra de Boole en sí misma. No son todos los divisores de 210, serán algunos, pero por más que sean algunos, va a seguir cumpliendo con todas las propiedades de una álgebra de Boole. Voy a ponerle acá en vez de A210, A70, porque los ejemplos que están acá son del álgebra de Boole de los divisores de 70, ¿sí? Entonces, dentro de este álgebra de Boole, que tenía 8 elementos con la que trabajamos hace un rato, yo voy a ir encontrando subconjuntos que tienen que ser una álgebra de Boole en sí misma. Por ejemplo, acá dice el subconjunto S1, que está formado solamente por el 1 y el 70. Entonces, dentro de esta subálgebra tenemos solamente a los neutros, al 1 y al 70, que eran los neutros del álgebra de Boole, estaba formada por los divisores del 70. Esta es una subálgebra. Fíjense que tiene dos elementos. Si es una subálgebra, tiene que ser una álgebra de Boole en sí misma. Entonces tiene que tener cantidad de elementos que sea potencia de 2. Puede tener 2, puede tener 4, ¿sí? Por ejemplo, S2 también es una subálgebra. Tiene 4 elementos. Y son conjuntos que tienen que cumplir mínimo, o sea, van a cumplir con los 10 axiomas de una álgebra de Boole, pero uno se tiene que fijar que se cumpla esto. Lo primero es que la operación suma y la operación producto sea cerrada adentro del conjunto. Si yo calculo la suma de 1,70 en S1, por ejemplo, 1 más 70 sería el divisor común mayor entre 1 y 70, que me da 1. ¿Está dentro del conjunto? Sí. Y si yo hago el producto, 1 por 70, que sería el mínimo común múltiplo entre 1 y 70, ¿cuánto me da? 70. 70. ¿Está dentro del conjunto? Sí. Entonces, las dos operaciones tienen su resultado adentro del conjunto. Y también tiene que pasar que el complemento pertenezca a este conjunto, a esta subálgebra. Entonces, si yo calculo el complemento de 1, es 70. Y si calculo el complemento de 70, es el 1. Se cumple la primera condición, se cumple la segunda condición. Es una subálgebra de Boole. S2, por ejemplo. El complemento de 1 es 70. El complemento de 70 es el 1. El complemento de 5 es 14. El complemento de 14 es 5. Cumple con esta segunda condición. Y las condiciones de las operaciones, ¿las cumple? Bueno, habría que probar todas, ¿no? 5 más 70 sería el divisor común mayor entre 5 y 70. Es 5. 14 más 70 sería el divisor común mayor entre 14 y 70. El divisor común mayor entre 14 y 70 es 14, porque 14 es un divisor de 70. El divisor común mayor entre 5 y 14 es el 1, pues son coprimos. El divisor común mayor entre 5 y 1 va a ser 1.
El divisor común mayor entre 14 y 1 va a ser 14, va a ser 1, perdón. Están adentro del conjunto. Lo mismo les va a pasar si agarran y se ponen a probar con los mínimos común múltiplos. El mínimo común múltiplo, si uno va agarrando estos elementos de A2, va a estar adentro del conjunto. ¿Sí? Ya que estén las cantidades necesarias, porque si tuviéramos 6 elementos no funcionaría, pero tenemos 4 elementos y están los complementos de todos, también se cumple lo otro, ¿sí? Ahora, después más abajo tenemos dos subconjuntos que no cumplen. El primero, fíjense, tiene 2 elementos. Bueno, uno diría está bien, pero si bien tiene 2 elementos, no están los neutros. Y si no están los neutros, ya algo anda mal. Y fíjense que de hecho, si uno mira el tema de los complementos, al no estar los dos neutros, me falta el complemento de 70, que sería el 1. Y el complemento de 35 sería el 2. Y además pasa que si yo hago el 35 por 70, bueno, esto veo que está mal escrito, pero no importa. Fíjense qué pasa si hacemos el mínimo común múltiplo entre 35 y 70 es 70. Y el divisor común mayor entre 35 y 70 es 35. Bueno, se cumple eso. Las operaciones son cerradas dentro del conjunto, pero no están los complementos, ¿sí? Está mal la justificación, la vamos a tachar y la vamos a arreglar. Falta el neutro para el producto y esta parte no. Falta el neutro para el producto, falta el complemento. Después tengo que arreglar ese archivito. Falta el complemento de 35, que es 2, y no pertenece al S4, al conjunto S sub 4. Fíjense lo que pasa con S5. Ya de entrada tiene 3 elementos. Bueno, no va a ser una subálgebra, pero tratemos de justificarlo. Y acá dice, bueno, los neutros están 1 y 70, pero el complemento de 2 no está. El complemento de 2 es 35 y no está. ¿Sí? Lo mismo pasaría si quisiéramos hacer por ahí alguna operación, nos encontraríamos con que no es cerrada adentro del conjunto, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien, ¿se entiende lo que es una subálgebra? Es un conjunto que es un álgebra de Boole en sí mismo y que tiene que cumplir con estas dos condiciones. Entonces, a ver, un ejercicio. Dice, en el álgebra A sub 30, que el álgebra A sub 30 está formada por los divisores de 30, o sea, A sub 30 estaría formada por el 1, por el 2, por el 3, por el 5, por el 6. 5 por 6 ya da 30, así que es por 10, 2 por 15 y 1 por 30. Fíjense que tiene 8 elementos. Es un álgebra de Boole. Me pregunta si el conjunto S1 formado por el 1, por el 2, por el 3, por el 5, por el 30 es una subálgebra. Bueno, primero veamos cuántos elementos tiene. No lo es. Claro, tiene 5 elementos. Tiene 5 elementos, no lo es. Ahora, para justificarlo, lo de la cantidad de elementos no alcanza. Tengo que irme con si cumple o no cumple con esto. ¿Cumple con eso?
Solo para el 1 le falta el complemento del 2, del 3 y del 5. Falta el complemento del 2, falta el complemento del 3, falta el complemento del 5. Las operaciones tampoco son cerradas, no solo faltan complementos. Si yo hago 2 por 3, que sería calcular el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, esto da 6, y 6 no está. Además, complemento de 2 es 15, y tampoco está. Y así puedo seguir, ¿sí? No es. Porque las operaciones no son cerradas en el conjunto y faltan complementos. El segundo conjunto, S2, tiene 4 elementos. Bueno, pinta que podría llegar a ser. Profe, Pero para justificar solamente ponemos eso. pongan eso y pongan algún ejemplo, como puse acá. Ah, genial. ¿Sí? Algún ejemplo, digamos, si estoy diciendo que la operación no es cerrada, bueno, mostrame algún ejemplo de operación que no sea cerrada. Si estoy diciendo que faltan complementos, mostrame algún complemento que no esté. S2 tiene 4 elementos. Bueno, 4 pinta que puede ser, pero ¿es o no es? No, tampoco. Tampoco. ¿Qué pasa acá? Hay un número ya ahí, el 10, que no pertenece. Sí, pertenece, pero no está su complemento y el 6 tampoco. Bien. El complemento de 6 sería 5 y no pertenece a S2. El complemento de 10 sería 3 y no pertenece a S2. Además, las operaciones tampoco son cerradas. Fíjense, si hacemos 6 más 10, que sería el divisor común mayor entre 6 y 10, es 2, que son dos números pares, y 2 no está. Entonces, no es una subálgebra. Y el tercer ítem dice, bueno, hallar una subálgebra de 4 elementos, bueno, distinta de las anteriores, dice, las anteriores no eran subálgebras. Y me pide una subálgebra de 4 elementos. La voy a llamar S3. ¿Qué pondrían para que sí sea una subálgebra? Primero tienen que estar los neutros sí o sí. ¿Quiénes son los neutros? 1 y 30. 1 y 30. Esos dos van a tener que estar. Después de eso, elegite otros dos elementos. Los dos elementos tales que sus complementos estén. 5 y 6. Perfecto. 2 y 15. Perfecto también. Podrían ser 5 y 6, podría ser 2 y 15, podría ser el 3 con el 10. Van a ver que si agarran de a dos elementos y calculan las operaciones, el resultado va a estar en el conjunto. Y los complementos ya me los garanticé, porque los elegí de manera tal que los complementos estuvieran. Sí, voy a dejarla de 5 y 6, pero no es la única opción posible. Bien. Con esto
para que ustedes trabajen ahora en grupos un rato y después lo corregimos, como para terminar de cerrar esta parte del tema que tiene que ver con qué es un álgebra de Boole, operaciones dentro del álgebra de Boole y verificar si tenemos una subálgebra o no. Les dejo para que trabajen ahora en grupos este ejercicio. Van a ver que el álgebra de Boole está formada por los divisores de 42. Las operaciones se definen como las venimos definiendo hasta ahora. La suma es el divisor común mayor, el producto es el mínimo común múltiplo y el complemento en este caso van a ser dos números que multiplicados den 42. Hay que resolver unas operaciones combinadas y hay que verificar si los conjuntos que me dan son o no son subálgebras. Cuando pido verificar, por más que no lo aclare, justifiquen si es, por qué lo es, y si no es, por qué no lo es. ¿Sí? Gladys, Listo, ahí estamos grabando nuevamente. bueno, bien. Vamos a corregir, por lo que pude ver en todos los grupos, estaban trabajando bien, o sea, entendieron de qué se trataba el tema. En principio definieron el álgebra de Boole que tenía 8 elementos, ¿no? Les quedó con el 1, con el 2, 3, 6, 7. 6 por 7 ya da 42, así que nos queda 14, que es No 3 está por 14, presentando, Vic. 42. Ah, perdón. Exacto, ahí está. Acá sí, ahí sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. 6 por 7, 42, 3 por 14, 42, 2 por 21, 42 y el mismo 42. Era un álgebra conformada por 8 elementos. Bien, las operaciones. A ver, la primera, que pide 6 por 7, esto tengo que calcularle el complemento y después más 14. Les quedó 6 por 7 es el mínimo común múltiplo entre 6 y 7. 42, ¿no? Y el complemento de 42, ¿quién es? 1. 1. 1, muy bien. Y 1 más 14 es el divisor común mayor entre 1 y 14. ¿Quién es? 1 también. 1 también. Perfecto. ¿Hasta acá le fue quedando igual? Sí, sí. Muy bien. Segundo cálculo. Tenían que hacer 2 más 7, divisor común mayor entre 2 y 7, y después multiplicar por el complemento de 3. El divisor común mayor entre 2 y 7, ¿quién es? 1. 1, muy bien. Y esto multiplicar por el complemento de 3. ¿Quién es el complemento de 3? 14. 14. 14. Y 1 por 14 es el mínimo común múltiplo entre 1 y 14. 14. 14, perfecto. Resultado de la segunda cuenta. Y la última cuenta, tenían que hacer complemento de 21, esto por 2, después sumarle 6 y multiplicar por 7 a todo este resultado. Bien, complemento de 21, ¿cuánto es? 2. 2, porque 2 por 21 daría 42. 2 por 2, esto quiere decir mínimo común múltiplo entre 2 y 2. 1, ¿no? A ver, 2 por 2 sería el mínimo común múltiplo. De paso vemos una propiedad que estaba para la clase que viene.
El mínimo común múltiplo entre 2 y 2. El mínimo común múltiplo entre 2 y 2 es el primer múltiplo en común que tiene el 2 con el 2. Es el 2, ¿no? Y si me hubiesen pedido 2 más 2, que es el divisor común mayor que tiene el 2 con el 2, el mismo 2. Estas se llaman leyes de idempotencia. Si yo hago un número, un elemento A de una álgebra de Boole, por sí mismo, me da el mismo elemento. Y si sumo el elemento consigo mismo, me da el mismo elemento. Acá 2 por 2 da 2 y 2 más 2 también daría 2. ¿Sí? Las operaciones entre un mismo elemento siempre me devuelven el mismo elemento. ¿Sí? Esto igual lo vamos a ver la próxima, pero ya que lo tenemos, lo decimos. 2 más 6. Divisor común mayor entre 2 y 6. ¿Cuánto da? ¿2? 2, muy bien. ¿Y 2 por 7, que sería mínimo común múltiplo entre 2 y 7? 1. ¿El mínimo común múltiplo o el máximo común divisor daría ¡Ay, 7, daría Dios! 1? Acá si yo pidiera 2 más 7, sí daría 1, porque el divisor común mayor entre 2 y 7 es 1. Acá, el mínimo común múltiplo entre 2 y 7 no es 1, es 14. 14, muy bien, perfecto. Bueno, y el 4 ya tenía que ver con álgebras de Boole, con subálgebras, perdón. El 4 pide verificar si S1 es una subálgebra. ¿Eso no es? ¿Qué les quedó? Que sí es. Bien, muy bien. Es una subálgebra. ¿Por qué? Tiene a los neutros y además es cerrada las cuentas. Bien, los neutros están, operaciones cerradas, los complementos están. ¿Sí? O sea, se cumplen todas estas. Los neutros están, que son el 1 y el 42. Las operaciones son cerradas, se agarran dos elementos y hacen, ya sea la suma o el producto, va a estar el resultado dentro de este conjunto S1, y si calculan los complementos, están todos. El 5, ¿es una subálgebra? No, No. Acá algo rápido es que no están los complementos, ¿no? Por ejemplo, el complemento de 3, ¿quién sería? 14. 14. Y no pertenece a la subálgebra. Además, si yo hago 3 por 7, que sería el mínimo común múltiplo entre 3 y 7, me tendría que dar 21. Y no está. Las operaciones, los neutros sí están, porque el 1 y el 42 están. Tiene 4 elementos, eso ya es buen síntoma, pero los complementos no están, complemento de 7 tampoco está. Y además las operaciones no son cerradas. Si hago, por ejemplo, el producto entre 3 y 7, el resultado no está.
en el conjunto. Y el 6, habíamos dicho que lo íbamos a cambiar, íbamos a pedir 2 subálgebras distintas de 4 elementos. Y en este caso, voy a llamar a una S y a la otra S'. ¿Qué subálgebras encontraron? Me dicen, 2 personas distintas me dicen la subálgebra que encontraron. 1, 3, Sí, 14 y 42. perfecto, muchas gracias. ¿Y otra persona que me diga otra subálgebra distinta? 1, 6, Sí, 7 y 42. perfecto, muy bien. Fíjense que son 2 conjuntos en los que están los neutros, el 1 y el 42, eso tiene que estar, y después se encargaron de buscar otros 2 elementos para completar los 4 que fueran justamente complementarios. 3 por 14 es 42, 3 es el complemento de 14, 14 es el complemento de 2. Lo mismo pasa en el otro conjunto, 6 y 7 son complementarios. Acá, para que quede en la grabación, para los que vean el video, les pedimos cambiar por 2 subálgebras de 4 elementos porque el álgebra de los divisores de 42 tenía 8 elementos. Si yo quería buscar una subálgebra de 8 elementos, tenía que poner el mismo conjunto, que no está mal, estaría bien y sería la respuesta. Y sería la única subálgebra de 8 elementos. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. El tema es que no había mucho para andar pensando, tenía que poner el mismo conjunto así como estaba. Así que nos pareció mejor cambiar la consigna y pedirles 2 subálgebras de 4 elementos para que puedan pensar un poquito más. Si fuera una subálgebra de 2 elementos, ¿qué tendría que poner? Ahí dice Garabano, solo los neutros. Solo los neutros, y no hay mucha opción. Hay una única subálgebra de 2 elementos. ¿Sí? Como dato curioso lo ponemos. De 2 elementos, que sería la formada por los neutros. Y no tengo otra opción, no puedo agarrar una subálgebra formada por el 6 y por el 7, no me sirve. Porque aparte fíjense que si uno hace el divisor común mayor entre 6 y 7, si queremos la suma entre 6 y 7 sería 1 y no estaría. Entonces, la formada por los neutros sería 1 y 42. ¿Sí? Subálgebras de 4 elementos, hay más. ¿Sí? Podría ir combinando los neutros con 2 elementos y encontraría varias más. Y subálgebras de 8 elementos, tendríamos en este caso una sola, que es el mismo álgebra de Boole que teníamos planteado. Ya subálgebra de 16 elementos acá no tiene sentido, ¿sí? Tenemos una sola de 2, tendríamos unas cuantas opciones de 4, y de 8 elementos tendríamos únicamente el mismo conjunto. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. La próxima nos vamos a dedicar a trabajar con algunas propiedades que se cumplen entre los elementos de un álgebra de Boole, que son otras propiedades, además de las que hoy vimos que eran 10 propiedades para las operaciones. Unas de las propiedades que se van a cumplir son estas leyes de idempotencia, que si yo sumo o multiplico un elemento con sí mismo, me vuelve a dar el mismo elemento. Vamos a ver que hay otras, ¿sí? Leyes de absorción, están las leyes de De Morgan, bueno, hay algunas propiedades que vamos a ver y vamos a trabajar con simplificación de expresiones booleanas usando esas propiedades y vamos a trabajar también con el principio de dualidad que se cumple para un álgebra de Boole y con circuitos booleanos. ¿Sí? Con eso terminaríamos el tema de álgebras de Boole.
¿sí? Esto es por hoy, no sé.